La historia de la democracia mexicana es también la historia de la izquierda, que durante el siglo XX y gran parte de este siglo ha estado discutiendo, construyendo el sistema político y social de nuestro país. De eso hablaremos hoy con Arturo Martínez Nateras, que coordinó una obra que hace un recuento de la historia de la izquierda mexicana. La geografía política mexicana es más plural y diversa. Cada día se suman municipios y gobiernos estatales que tienen alternancia en los procesos electorales, dando como resultado la presencia y sucesión de partidos políticos y candidaturas independientes. Y es que en México los partidos políticos sustentan el sistema gubernamental electoral. Sin embargo, la plantilla política mexicana tiene muy bajo nivel de aprobación y confianza ciudadana. La mayoría del electorado se dice poco o nada representado por los partidos políticos. Es importante observar que en México se ha consolidado un régimen prácticamente tripartidista que tiene presencia en la mayor parte de los gobiernos locales del país. De acuerdo con la Federación Nacional de Municipios de México, FENAM, considerando los 550 municipios renovados en el proceso electoral del pasado 5 de junio, incluyendo las 31 entidades federativas del país, la distribución de la geografía política municipal del país en 2016 es la siguiente. El PRI gobierna el 44% de los municipios, el PAN el 18%, el PRD el 10%, la Alianza PAN-PRD gobierna un 8% de los municipios, el Partido Verde Ecologista de México el 5%, el Movimiento Ciudadano el 5% y los partidos más pequeños tienen entre todos un 10% del total de los municipios. Esto significa que el 42% del total de la población es gobernada por el PRI, el 26% por el PAN, el 10% por el PRD, el 6% por la Alianza PAN-PRD y el 16% por el resto de los demás partidos. Ante este panorama, las agendas progresistas de izquierda son indispensables en la vida democrática de los países, pues constituyen diques ante las pretensiones de desmantelamiento de lo poco que queda de los estados de bienestar. Desde esta perspectiva es importante subrayar que para muchos analistas, en nuestro país se vive un desdibujamiento de los partidos de izquierda, pues han sido incapaces de promover con éxito la aprobación de leyes dirigidas a la construcción de políticas públicas que garanticen los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución. Así visto, para una democracia es indispensable garantizar la permanencia y consolidación de un esquema de pluralismo democrático, capaz de representar a la diversidad y pluralidad de la sociedad, y también capaz de generar una lógica de gobierno que permita trazar nuevas rutas para el bienestar y el desarrollo. Sin duda uno de los temas recurrentes en la reflexión política, en la construcción de un futuro, está recuperar esta idea de que en la historia mundial, en la historia del país, ha habido siempre individuos, liderazgos, organismos, organizaciones, partidos que han asumido que la izquierda, las izquierdas, como se dice ahora, representa una alternativa a las otras visiones que podemos en estas geometrías, que sin duda requieren muchos pies de página, una alternativa a la derecha, a las ideas conservadoras. Por eso es muy importante, creo yo, el esfuerzo que ha hecho Arturo Martínez Nateras. Muchas gracias, Arturo, por estar en el Estudio México Social. Gracias, Mario, por la invitación. El esfuerzo que has hecho, junto con muchos, para hacer una historia de la izquierda mexicana, el siglo XX. Muchas gracias nuevamente, es un gran esfuerzo, son 2 volúmenes, pero quisiera que nos compartieras cuáles fueron las motivaciones, cuál fue la construcción y el enorme esfuerzo para convencer a muchos otros de la que era importante hacer esta historia de la izquierda mexicana y que requería el apoyo y requería sin duda la voluntad de muchas otras personas. Pero ¿cuál fue tu reflexión? ¿Cómo lo planteabas y cómo lo planteas actualmente la pertinencia de hacer este esfuerzo editorial? Sí, Mario, gracias. Bueno, yo soy ingeniero, no soy historiador, he sido un activista, agitador, luchador profesional, social, digo, más que escritor. Cuando la izquierda se quedó a la orilla, cuando ganó Fox, en ese momento fue que me planteé qué hacer. Si no ganamos el gobierno, no perdamos la historia.
Empecé con la idea a convencer, a platicar con algunos amigos, a definir de dónde arrancar y qué es eso de la izquierda, qué es eso de la política, qué fue la izquierda en el siglo XX y qué es la izquierda hoy. En la épica de la izquierda mexicana del siglo XX, que yo no lo hago cronológico, o sea, no empezamos en 1900 o en 1901, empezamos en 1869. ¿Por qué? Empiezan a fluir las ideas del socialismo en nuestro país, pero hay un hecho muy impactante, yo digo, de nuestra épica, que es la rebelión de Julio López Chávez, que al frente de 1,500 hasta 2,000 indígenas encabezó una rebelión campesina, indígena, por la restitución de la propiedad social. Acordémonos que los liberales desamortizaron las tierras, pero esto afectó la propiedad indígena. Lo juzgan, a su ejército lo disuelven, los mandan al sureste. A él lo fusilan en Chalco en julio de 1869. Entonces, frente al pelotón, Julio Chávez grita: ¡viva el socialismo! Y es, dijéramos, la primera rebelión, insurrección de izquierda en México. Entonces, a partir de ahí es que empezamos a estudiar la difusión, la generación de las ideas del socialismo de la izquierda en México, y en un texto que viene en el libro primero, para encontrar nuestras raíces. Claro, intentamos llevar a Tomás Moro, definir nuestra raíz como izquierda. Los grandes afluentes que generaron este pensamiento. Las fuentes. No únicamente a partir de estas anécdotas de la Revolución Francesa, de que los que se sentaban a la izquierda y los que se sentaban a la derecha, y del Parlamento inglés, sino de lo social. Ese es el punto de partida. Y hasta dónde queremos llegar, hasta dónde estamos definiendo el otro límite. Este programa que tú diriges y que es tan agradable, México Social, a mí me ha impactado mucho el nombre. Y las reformas neoliberales sepultan aquel México social de la Revolución Mexicana. Entonces es desde el primer viva el socialismo hasta el 2014, que se aprueban las reformas en 2013, 2014. Ya el 20 de noviembre del 2014, la presidencia ya no conmemoró el 20 de noviembre. Ya no hubo ni siquiera desfile. Sí, hay una, si no una pérdida de la historia, sí hay un ocultamiento visible de que estas grandes gestas que en su momento, ya nos platicarás, alimentaron el por qué los jefes de Estado de su momento tenían una que hacer, en este caso social, hoy parece que se pierde. Por eso me llamó mucho la atención el esfuerzo de hacer una historia de la izquierda. Y ya nos comentaste esta realidad que surge cuando el Vicente Fox gana la presidencia en el 2000 y hay necesidad de hacer esta recuperación
y empiezas desde ahí. Ahora, en este proceso, entiendo que son 2 volúmenes, y en un primero haces un recuento de qué sería, los grandes momentos, es una cronología, pero ahora que lo revisaba, muy puntual, de fechas, momentos, casi año con año, pero está alimentado también con reflexiones de cada momento, la Revolución Mexicana, el proceso que se dio después hasta el cardenismo. Lo que hacemos es proporcionar los datos duros de todo, desde el, ya decía, del 69, sobre todo a partir de los prolegómenos de la revolución, los precursores, las huelgas previas al 1910, la revolución, el constituyente, anteriormente el Aguascalientes, un recorrido por toda la hoja de vida de la izquierda mexicana. Quiero decir esto, no es la historia de los comunistas, es todo lo que tiene que ver desde los socialistas mexicanos. Hay que decir que los grandes constituyentes eran socialistas. Sí. Mújica, Alvarado, en fin. Un artículo de Enrique Semo sobre la gran revolución mexicana, como él lo titula, y contrariamente a otros historiadores, él sitúa del 1910 al 1940. Como la época de oro de la Revolución Mexicana. De la Revolución. Déjame hacer un corte y regresamos, porque cierto es que el libro trata de articular esta gran afluente de la gente que bajo esta manera de concebir la izquierda, que surge de un socialismo, de una reivindicación de la propiedad social, pero también es cierto que hay una mención importante del Partido Comunista, que en su momento, en el siglo XX, se convierte en unos afluentes que sigue alimentando una discusión sobre cuál es el devenir del Estado mexicano. Y en este caso es muy interesante el artículo de Semo, que nos pone este periodo de oro de la Revolución Mexicana, ¿no?, hasta 1940, y después de ahí hay una descripción. Pero déjame ir a un corte y regresamos con esta etapa. O sea, no es una historia del Partido Comunista, así es, está dicho en el documento, en el libro, pero sin duda también hay Pero también es la historia del Partido Comunista. Pero también está y nos lleva hasta el momento en que su formalización como partido, su reconocimiento, y después esta decisión histórica de ceder ese espacio en los cambios políticos que hubo a finales, mediados de los 70s, cuando pasan las reformas electorales. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando con Arturo Martínez Natera, que ha hecho un esfuerzo titánico de recopilar, articular la historia de la izquierda mexicana para ponerla en el centro de la discusión del futuro, en esta enorme realidad de desvanecimiento, algunos dicen, de las ideologías, de un pragmatismo en el cual pareciera que todo es en código de una manera de pensar, la economía, el mundo, la globalidad. Y en eso tiene una gran pertinencia ver esta historia de, como tú lo pones en el texto, en tu introducción, sí de aciertos, pero también de errores. Claro. De enormes... ¿Cuándo nos extraviamos? ¿Cuándo nos extraviamos? La pregunta, y sobre eso lo haremos regresando del corte. Este recorrido y cuándo logró se llevó a este extravío, como lo nombras, y cuáles fueron los elementos que tú podrías señalar en este enorme esfuerzo de documentar lo esencial, lo fundamental, y reconociendo, como tú lo dices, hay muchas otras historias que no están ahí de la izquierda. Sí. Tú tuviste que seleccionar junto con tu grupo editorial qué historias sí poner en este enorme volumen, 2 volúmenes que hoy están a disposición de todos ustedes. Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social. Muchas gracias por seguir con nosotros en el Estudio de México Social para hacer este recuento de un libro, de una serie de libros que Arturo Martínez Natera logra articular de las historias de las izquierdas. Me gustaría, Arturo, siguiendo en la lógica del primer segmento,
¿Cuáles serían los puntos de inflexión, los puntos que podríamos subrayar de este primer libro, de estos dos que están publicados? Entiendo que hay muchos más en proceso, pero este primer libro, ¿cuáles serían los puntos que tú dirías en un deseo de señalarle a los posibles lectores, aquí están estos elementos y estos nombres que es importante recuperar? ¿Cuáles serían, digamos, estos puntos centrales del primer libro de la historia de las izquierdas en México? Sí, Mario. Son libros muy bien editados, Sí, agradables, acariciables, dice María de la Luz, y leíbles. así es. Tomamos esta primera fase hasta 1940. Luego viene el retroceso. En 1939 se funde el PAN, en 1946 el PRI, y empieza el giro al conservadurismo, al desarrollismo, al neoliberalismo en nuestro país. Primero la izquierda casi se disuelve, digamos, surge el Partido Comunista en 19 y en 1940 entra en una crisis tremenda. En 1946 ya con el predominio del presidente Miguel Alemán, empieza la disolución del movimiento social, sindicatos, organismos campesinos, estudiantes, una larga noche conservadora que por ahí decimos, cuando parecía que todo estaba perdido, resurge el movimiento social. Eso es parte de la historia de nuestro país. Esto es el 55, 56. 56, 55. Los movimientos de los maestros, de los médicos. Sí, ferrocarrileros. Y surge el impulso de la Revolución Cubana y en nuestro país tiene una repercusión muy grande que también sus propias raíces. Y a partir del año 60, que es muy importante desde el punto de vista ideológico, los comunistas y la izquierda llegan a la conclusión de que hace falta una nueva revolución. ¿Cuáles son los nombres? O sea, los nombres que ahorita mencionarías que están ahí. ¿Quiénes son el nombre y apellido? ¿Es Otón Salazar, Vallejo? ¿Qué otros nombres? Valentín Campa, Demetrio Vallejo, Otón Salazar. Los presos ferrocarrileros. Toledano. Lombardo, que bueno, es una historia muy especial, pero muy importante, que también nosotros ponderamos en positivo, independientemente de los errores. Viene el momento en que se empieza con los diputados de partido. Antes de eso, 60s. El 60s es un momento muy importante. Sí. Se decide que hay que... La Revolución Cubana. Genera un enorme impulso y también hay un proceso también de búsqueda a través de la lucha armada, a través de guerrilla, enfrentar, digamos, la derecha o el imperialismo, como se decía entonces. O sea, en los 60 es un momento duro. Duro, ¿no? Muy duro. Empieza, el golpe al Politécnico el 23 de septiembre de 1956. Este 23 de septiembre es como una fecha muy especial. 23 de septiembre de 41, asesinato de obreros aquí en la Ciudad de México que estaban reclamando sus derechos, la toma del Politécnico, la clausura del internado en 1956. En 1965 el ataque al cuartel Madera, que es donde propiamente aparece el movimiento guerrillero nuevo,
recordar, bueno, Rubén Jaramillo, asesinado en mayo de 1962, en los años más duros y difíciles. Una guerra sucia que se estaba dando en el país. Luego, hay el 68, que es emblemáticamente una fecha que sintetiza un malestar en términos de una manera de pensar el país y la política y lo económico. El malestar por el giro y el abandono de los esfuerzos por la propiedad social, por una distribución menos injusta de la riqueza. Y ahí es donde entra esta idea de la nueva revolución, de que la revolución mexicana concluyó y que hace falta en México una nueva revolución. Y eso es lo que te define el nuevo tiempo, que yo diría va entre los 60 al 88. Bueno, ahí recorremos todos los movimientos. El libro 2 tiene eso. El 88 es porque es cuando se decide. Viene el reconocimiento del Partido Comunista antes y después una ruptura. Sí, la ruptura de Cuauhtémoc en el PRI, la fusión en 89 en el PRD, la disolución del Partido Comunista, después PSUM, la creación de otras expresiones. Y ahí hay un corte. Yo creo que ahí empieza este tiempo en que nunca la izquierda mexicana fue más fuerte y nunca fue más vulnerable. A ver, explícanos esta parte, porque sin duda la decisión de agruparse todos en la posibilidad que implicaba era como un sueño, la unidad de la izquierda. Bueno, es un tema importante, hay una enorme fragmentación de lo que llamamos izquierda, es una cantidad de, digamos, disputas entre los grupos y los personajes, ¿sí? Que por eso se vuelve imaginario para los que estaban en los movimientos la posibilidad de una izquierda unida, sí, que pudiera realmente enfrentar al partido hegemónico de entonces, el PRI, y ser una opción. O sea, del auge de la izquierda en los años 30, su gran influencia en el país, por influencias exteriores, empieza un proceso de ruptura, vinculado con qué se acordaba con Cárdenas o qué no, si unidad o no. Pasamos con Cárdenas sí, con Cárdenas no, con las masas cardenistas sí, a la unidad a toda costa. Y luego procesos de división, en el Partido Comunista ocurre una ruptura vinculada con el el intento de asesinato de Trotsky, y empieza un proceso de purgas que llegó un momento en que eran más los comunistas expulsados que los que estaban en el Partido Comunista. Y entonces empieza a generar esa idea de la unidad, casi como un anhelo, como un sueño que parecía una utopía. Y en 1976, después del 68, de la represión, el 10 de junio, del 10 de junio, empieza este tiempo, bueno, con el esfuerzo de Berto, la campaña de Campa. En 1976 hay una crisis del sistema prevalente. O sea, López Portillo es candidato único. El PAN no puede lanzar candidatura, todos los demás partidos lo apoyan. El Partido Comunista promueve una coalición y la postulación de Valentín Campa. Y ocurrió esto. Hubo el candidato del PRI y de todos los partidos del régimen contra el candidato del Partido Comunista, y se hace una campaña
por los derechos políticos del pueblo de México, por la necesidad de una reforma política, en contra de la represión, por las libertades democráticas. Y el sistema, se hace evidente la crisis del sistema. Entonces, el presidente López Portillo, con su secretario de Gobernación, don Jesús Reyes Heroles, aceptan realizar una reforma política. Que abre por primera vez, digamos, el espectro y permite el reconocimiento de las otras fuerzas que habían competido. Sobre todo el Partido Comunista. Acordémonos que en los 60 López Mateos planteó el tema de los diputados de partido, pero nada más para los del PP. Partido Popular Socialista. Y se crea aquella modalidad del registro condicionado que permite el registro del Partido Comunista, el registro del Partido Socialista de los Trabajadores y el Partido Democrático. Que es el primer esfuerzo de apertura y en ese sentido Woldenberg lo ha dicho, lo ha escrito y aquí mismo en el estudio. O sea, esta historia de lo que hemos logrado o lo que se ha logrado en el país en términos democráticos tiene que recuperar esta realidad de un régimen cerrado que tenía una enorme vocación autoritaria que imponía y que es a través de esta lucha de las izquierdas o los grupos asociados a una visión social, se logra la apertura del régimen. Déjame ir a un corte y regresamos ahora ya. Una vez la primera reforma electoral que permite el reconocimiento del Partido Comunista, ¿cómo se da este proceso hasta esta unificación? Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de la enorme importancia. Yo estoy convencido que tener claridad del esfuerzo enorme, de la lucha de muchos hombres y mujeres que en su momento, con enorme riesgo, planteaban la alternativa de una apertura democrática que lograra enfrentar lo que entonces era evidente y sigue siendo evidente, la enorme desigualdad, la enorme injusticia, y que requería reforma política para enfrentarla. El hecho es de que hoy, 2016, ha habido reforma política, hay reconocimientos, pero todavía tenemos muchas deudas en los términos sociales. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando con Arturo Martínez Natera sobre la historia de la izquierda mexicana. Muchas gracias por seguir con nosotros en el Estudio de México Social para seguir hablando sobre la historia de la izquierda mexicana. Arturo, nos llevaste hasta el proceso en el cual finalmente, a través de un enorme esfuerzo, dolor, lucha, compromiso de muchos, se logra que por primera vez se reconozca el Partido Comunista y emblemáticamente implica reconocimiento a otras ideas, visiones y posiciones. Fue una lucha dura, cruenta, difícil, pero finalmente había un pragmatismo político que se dio en el gobierno de López Portillo con Jesús Reyes Heroles. Hay una reforma, se reconoce. A partir de ahí, hasta el momento de la extinción del Partido Comunista, ¿cómo podría ser este recuento? O sea, ¿qué pasó esos años y cómo se decide finalmente apoyar esta ilusión de la unidad, como tú le llamaste, que representó la candidatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas? Bueno, los comunistas mexicanos, en general la izquierda mexicana, siempre fue partidaria de las libertades para todas las fuerzas políticas. Incluso en el tiempo de la Revolución Armada, Madero se lanza como candidato en la sucesión presidencial, escribe su libro, puede ser candidato casi sin requisitos. No había requisitos, tanto requisito que hubo a partir de 1946, cuando se impone este sistema electoral. Se abre en la reforma del 77-79, recordar de ese tiempo de la guerrilla, de guerra sucia, en fin, y empezamos a vivir de otra manera. O sea, vivimos, aportamos más de 1 millón de días en Lecumberri, la izquierda mexicana, y miles de vidas
persecución, en fin, y empezó a cambiar. Empezó a cambiar el país gracias a esas luchas y se abrió otro clima político. Mario, yo tenía un programa en Canal 11 y me lo quitaron diciendo que no iban a permitir que un comunista estuviera en la televisión. Sí, eran los tiempos de una cerrazón enorme. De una cerrazón. Pero en México no podía seguir viviendo en ese encadenamiento que era la prisión política, no solamente en la cárcel, sino en todo, en el régimen. Obviamente surge la elección de 1978 y en 1970 que le dan al Partido Comunista su registro condicionado. En 79 lo ratifica en las urnas. Se forma una fracción de izquierda dentro de la Cámara de Diputados. Se empieza a extender una presencia de la izquierda en los congresos locales, Alcozauca en Guerrero, con el primer ayuntamiento, dijéramos, de izquierda de la segunda mitad del siglo XX, una influencia muy, muy, muy importante que se ve en las universidades. Sí, los movimientos estudiantiles, movimientos académicos. Eran los tironeos, porque tampoco era fácil. Yo, así como reconozco el papel que jugó don Jesús Reyes Heroles, también no voy a olvidar que cuando en 1977 se va a formar el STUNAM, con la fusión del Sindicato de Empleados y el de que Reyes Heroles les dijo a sus dirigentes: ¿qué quieren? ¿Creen que les vamos a dar todo el poder? Ya lo registramos. Ahora quieren la universidad. Dice, no se pasen porque me los vallejeo. Referido a la represión contra Vallejo. Las contradicciones, o sea, la democracia no es para que no haya contradicciones. La libertad política es para que la lucha de contrarios se desarrolle con normas legales, constitucionales y con medios pacíficos, dijeron. Pero en el fondo es la disputa del poder. Claro. Y en ese sentido, el régimen democrático expresa reglas, normas, para que se dé, digamos, dentro de una estructura de diálogo. Pero finalmente sí hay contradicciones y lo que se avanza en unas... Claro, cuando se introduce la definición de partido político en la Constitución, y primero en la ley electoral, luego en el COFIPE, es eso, es normar la lucha por el poder. Así es. Hacer legal la lucha por el poder. Bueno, una influencia creciente. Viene la crisis de la devaluación, el desplome del precio del 82, petróleo. ¿Estás hablando de 82? Estamos hablando de 82. 1982, cuando viene la gran crisis económica. La expropiación de la banca. Así es. Después de eso, el régimen de presidente de la Madrid. Y hay que acordar lo que era esa terrible coyuntura de los 80s. El GATT, las devaluaciones. El ajuste económico brutal, la reforma económica, la década social perdida, de acuerdo a los historiadores de la parte de desarrollo, por el gran ajuste que se dio a través de una nueva idea de economía que el viraje, privatizar las empresas públicas, reducir los subsidios, abrir el mercado nacional, reduciendo todos los aranceles, en fin, todo el consenso de Washington se impone y bajo la enorme fuerza de los
bancos y el fondo, que en la renegociación de la deuda para enfrentar el mal que se convierte, el mal público por excelencia, la inflación, lleva a un gran ajuste y una gran crisis social. Y eso nos lleva al 88-89, la campaña. Nos lleva primero en 82 el Partido Comunista ya compite con registro con en ese momento el PSUM, y se plantea después la fusión en el PMS y aparece la corriente democrática en el PRI. Estamos hablando de 87, cuando la ruptura termina Cuauhtémoc de ser gobernador en Michoacán, se empiezan a agrupar. En aquel momento, el presidente de la Madrid se cierra, el PRI se cierra, le corren a Cuauhtémoc, de hecho, aunque de derecho todavía se tardaron un poco, y entonces algunos de nosotros, Evaristo Pérez Arreola, Carlos Reyes, yo, empezamos a plantear que Cuauhtémoc fuera el candidato. Era una blasfemia para la gente de izquierda aceptar que Cuauhtémoc fuera el candidato. Cuando a ellos los corren del PRI, a Cuauhtémoc, después de la marcha de los 100 horas en el Zócalo, pues estaban derrotados. Y nosotros nos reunimos con ellos, con Porfirio, con Cuauhtémoc. Primero convencimos a Carlos Enrique Cantú de que lo registrara. Y fue hay un ensayo muy bonito de Carlos Reyes ahí, donde relata este momento. Vuelvo al libro. Los ensayos del movimientos sociales son casi en su mayoría de protagonistas. Porfirio, Wally, etcétera. Bueno, viene la candidatura, ocurre lo que sabemos que ocurrió. 88. Después de julio, Cuauhtémoc y Porfirio se proponen registrar su partido. Construir uno. Déjame ver un corte y regresamos, porque finalmente estamos ya llegando a esta última etapa, en el cual surge una nueva organización política, resultado de la experiencia de este ejercicio que las izquierdas hicieron en términos de competir, teniendo como cabeza a Cuauhtémoc Cárdenas y esta corriente democrática que agrupa. Y finalmente se decía la construcción de, una nueva organización política, el PRD, que permitiera articular esto. Y obviamente tenemos que recorrer rápidamente del 88, 94, y llegar a esta parte que quiero adelantar. Este enorme esfuerzo pareciera ahorita que hay un desvanecimiento de las izquierdas. Pareciera que no están ahorita, nuevamente este proceso de fragmentación, desarticulación, la búsqueda de un encuentro de todos los que podemos postular una visión que requiere construir un México social. Pero nuevamente llegamos al 2016, rumbo al 18, y las izquierdas, pareciera en el mundo, se están nuevamente erosionando o fragmentando. Déjame un corte y regresamos para hablar de esta última parte, del qué pasa entre el 88 y el 2016, rumbo al 18. Vamos a un corte y regresamos para hacer este rápido recuento y nuevamente todos estos relatos y los ensayos que están en el libro 1 y 2 y en un tercero que está por venir. Es una historia que hay que recuperar porque muchos de los actores escribieron, recordaron, pusieron los elementos, los errores, las decisiones que tuvieron que tomar en un contexto para construir la democracia. Esta democracia que a veces cuestionamos tanto, pero que tampoco reconocemos el enorme esfuerzo democrático que se ha dado en nuestro país, en el cual tiene nombres y apellidos de organizaciones, de gente que decidieron literalmente jugarse el todo por el todo en esta aspiración de un México social. Vamos a un corte y regresamos al estudio.
Arturo, déjame tratar de aprovechar estos últimos 10 minutos del programa cambiando la lógica del diálogo. ¿Dónde quedó la izquierda? Estamos en 2016 y me decías que recientemente preguntó a algún compañero, algún amigo en Michoacán, ¿dónde está la izquierda? ¿Cómo podría ser este recuento de ahorita, 2016, hasta esta posibilidad que se planteó abiertamente en la fundación de un nuevo partido, el PRD, con figuras sin duda que habían transitado en el régimen priista, pero que habían dado un giro, pero agrupaban a muchos de los todavía dirigentes, líderes, autoridades, digamos, morales, que habían participado en todos los movimientos recientes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo nos explicas este 2016 donde nuevamente, por lo menos mi percepción es que hay una fragmentación de la izquierda, enormes pugnas internas y pareciera ser que no hay esta unidad tan deseada y tan ponderada en su momento, en el 88, en el 82. ¿Dónde está la izquierda, Arturo? Mi conclusión es que al surgir el PRD y estos casi ya 30 años de desaparición de el partido que se asume como el ejercicio del pensamiento y del método marxista y la acción política de ese partido se desapareció, fue un gravísimo error. Al principio todo era muy festivo. En el 88 creíamos que las cosas estaban al punto y empezó en mismo marzo del 88 un jaloneo por las candidaturas. La corriente socialista comunista quedó disuelta, de hecho quedó fuera. Los comunistas entregaron el registro que no pudo conseguir Porfirio Cuauhtémoc, se le entregaron al PRD y desapareció el partido de los socialistas, de los comunistas, partido marxista en México, desapareció. Pero ni siquiera se mantuvo como una corriente interna dentro del PRD. El PRD fue dominado desde el punto de vista político e ideológico por el pensamiento del nacionalismo revolucionario. Y posteriormente se hace una fuerza muy influyente, sobre todo a partir de 1997, cuando el PRD llega a ser la segunda minoría. Nunca el PRD ha tenido más diputados que el 97, cuando el PRI pierde la mayoría absoluta dentro de la Cámara. Gana Cuauhtémoc el gobierno de la Ciudad de México, empiezan a ocurrir otro tipo de ascensos locales en Guerrero, en Zacatecas, en Michoacán, etcétera, pero sin pensamiento socialista. Y aparece el fenómeno de la corrupción, de los desvíos, de los afanes del poder por el poder. Bueno, ocurre también la catástrofe del muro de Berlín, la destrucción de la Unión Soviética, global, el campo, llamado campo socialista, todos estos acontecimientos que tienen un efecto muy importante. No es que en México haya desaparecido el marxismo, no, pero se va a la academia, se va a las revistas, pero ya no tiene una expresión partidista. Yo digo que la izquierda socialista hasta
hasta los 90, entre el 60 y el 90, tiene mucho más influencia ideológica y política que la que tiene a partir del crecimiento tan grande. Hay una ruptura, aparece el fenómeno de López Obrador, la ruptura del PRD, que equivale también a la ruptura de un modelo de unidad, que hoy está totalmente en discusión. La izquierda está discutiendo qué tipo de unidad hace falta hoy para poder acceder al gobierno. Sí están discutiendo, sí están, digamos, sí hay el reconocimiento. Tú lo dices en el libro, por eso lo subrayo. Tú pones en 2 volúmenes un relato, un recuento, sabiendo que hay otros que podrían ponerse también, que podrían poner matices diferentes. Pero el hecho es, si ahorita, rumbo al 18, que ya está perfilado, si hay un diálogo entre los actores. En el imaginario público está obviamente los de origen, digamos, de esta corriente democrática, Cuauhtémoc Cárdenas, Muñoz Ledo, muchos que todavía están en las cámaras, Andrés Manuel López Obrador como la figura que agrupa una nueva organización, ¿no? Y esta situación compleja en términos de tener a un jefe de gobierno en la Ciudad de México, Miguel Mancera, que no se asume de un partido, están dialogando. ¿Sí realmente tú consideras, yendo hacia esta reflexión final, que habrá un reagrupamiento de una izquierda diferente bajo un nuevo modelo de alianzas, de diálogos políticos que permita hacer una propuesta diferente del proyecto del desarrollo del país? Yo creo que la izquierda no está dialogando, que está... hay una discusión a gritos. Parece que predomina todavía hoy el lema de la división a toda costa. López Obrador día tras día habla de que va solo. En el PRD hay corrientes importantes que dicen que hay que ir a la unidad y otros que dicen que no, que el PRD tiene que salir solo, otros que tiene que salir con el PAN. No hay un pensamiento que predomine, pero si la izquierda mexicana, admitiendo, y yo pues creo que el liderazgo de López Obrador es muy importante, pero López Obrador no gana solo. Es una falacia o es una mentira creer que el PRI está casi sepultado. Eso se viene diciendo, venía diciendo desde antes del 12 y ya vemos la realidad. El tema ahora es cómo asimilar esta experiencia de ese tipo de unidad de la izquierda, que era una unidad pragmática, práctica. Yo creo que esta izquierda le ha sido útil al país, pero dejó de serle útil. ¿Por qué? Porque está envuelta en los mismos fenómenos de... Bueno, Ayotzinapa nos pega. A todos. A todos. La guerra tonta nos pega a todos. Sí, hay un contexto nacional que requiere una reflexión crítica de todos. Y que quiere de un pensamiento de izquierda innovador. Diferente. Que... No digo de la nueva izquierda porque sí, como es una corriente, es una cliché que está ahí. Pero lo hay. Y nuestro país tiene un grado de crisis. Yo creo que hoy en el mundo, cuando hay más riqueza que nunca, sí,
pero también cuando hay más pobreza que nunca, cuando hay más recursos en riesgo y cuando la misma humanidad corre el peligro de extinción, hoy más que nunca hace falta un pensamiento de izquierda. Déjame con esta reflexión concluir el programa sin dejar de recomendar. Creo que es muy importante recuperar el esfuerzo editorial. Es un proyecto de casi 6 libros. Hay 2 ya editados y con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México, que sin duda convencido de la importancia de recuperar la historia y hacer este recorrido que ha sido fundamental en la construcción de instituciones, de democracia, pero también ha sido un elemento fundamental que nos lleva a las contradicciones que ahorita Arturo nos mencionaba de la realidad de un país que enfrenta en la desigualdad, en las violencias, en la violación de los derechos, en la ruptura, digamos, de un orden normativo, muchas amenazas que requiere el pensamiento de todos, un pensamiento complejo, innovador, que permita articular todas las fuerzas sociales que están ahí, ya no en los partidos, ya no necesariamente agrupados en esta visión geométrica izquierda-derecha, pero que siguen planteando la necesidad de hacer un México de derechos. Por eso, Arturo, déjame emplazarte para un nuevo programa para seguir hablando sobre el devenir y recomendarles que es importante recuperar en la lectura de estos extensos textos la historia de la izquierda mexicana, sin dejar de reconocer y también nombrar a muchos hombres, mujeres que arriesgaron todo, algunos hasta la vida. Muchos, como Arturo, estuvieron en Lecumberri, muchos son autores. Y creo que tenemos como país hacer un reconocimiento a los nombres de Vallejo, Campa, Otón Salazar, muchos otros que están en este texto y que tenemos que recordar. El libro tercero se refiere a la izquierda y la cultura, que yo creo que el papel estelar de la izquierda mexicana, su mayor aportación ha sido en las artes y en la cultura, además de la política. Estamos en un momento, Mario, que yo tengo un impacto en tu artículo, la cantidad de jóvenes suicidas que hay en nuestro país. ¿Qué queremos? No suicidas, queremos luchadores. Queremos recuperar la esperanza. Necesitamos cambiar al país con la juventud. Así es. Déjame emplazarte que ahora que esté este tercer volumen, vengas y lo presentes en el México Social y hablemos de este gran aporte cultural y recuperemos esta noción que si alguien está viendo y esperando esta recuperación de la esperanza, de la idea de un futuro con derechos para todos, que sería la síntesis de esta visión de izquierda, está ávido de recorrer esta historia. Déjenme agradecerles a ustedes por acompañarnos y agradecerte, Arturo, que estés aquí y agradecerte tu compañía de siempre. Muchas gracias, Arturo, muchas gracias a ustedes.